cambiando ahora sí todo lo que es la cultura, está cambiando las mentalidades, están cambiando pues todo el mundo que anteriormente conocíamos, ¿no? Y para esto pues traemos ahora sí a muchos invitados, ¿sí? Traemos a Efra representando a Cecite. ¡Bravo! Traemos a Luis representando Cobach. A Keo, que ya nos había acompañado anteriormente, psicóloga también. Y pues las que siempre estamos, que es Dani, Fabi. Aquí andamos otra vez. Después de mucho tiempo. Después de un buen tiempecillo. Y bueno, vamos la intención de invitar a hombres pues es precisamente que ellos nos hablen sobre esa parte de la masculinidad, cómo la viven ellos, qué representa. También me gustaría que nos explicaran cómo ha cambiado y cómo esos estereotipos pues han ido también en algunos momentos cambiando de acuerdo a la perspectiva de los demás, ¿no? Que los demás también puede ser que a veces te critiquen, que a veces te juzguen porque estás haciendo las cosas diferente, desde una mentalidad que ya se tenía hace muchos años, ¿no? Y creo que en algún punto, como en esta parte de cómo la mujer en mucho tiempo también se le cosificó o todavía sigue cosificándose, pero ya está rompiendo ese paradigma. Creo que también los hombres se les cosificaba, ¿no? En el sentido de tienes que ser el proveedor, los hombres no lloran, los hombres no tienen que pedir ayuda, los hombres no deben de sentir. Y creo que últimamente, bueno, los que nos dedicamos aquí a las consultas, nos hemos dado cuenta que cada vez llegan más hombres a pedir terapia, que era o es algo que hace mucho tiempo, hace muchos años se veía todavía como algo extraño, ¿no? Entonces, pues aquí, no sé si quieran empezar los hombres a hablarnos un poquito de las masculinidades. A mí me gustaría, me gustaría interrumpir un poquito para primeramente tocar como más o menos un concepto del tema, no sé si me lo permitas, y posterior que nos platiquen cómo ustedes lo entienden. ¿Sí? A ver, platícanos. Claro que sí, porque traigo mis apuntes. Fíjense que en este momento, en la actualidad, la masculinidad positiva se define como la forma en la que un hombre expresa o evidencia que es un hombre. Lo influye el cuerpo, lo influyen las hormonas, la forma en la que piensa y siente y lo que la misma sociedad, su familia y su entorno le ha ido enseñando y que además se espera de los hombres. Eso es más o menos lo que es la masculinidad. Ahora, la masculinidad positiva es entonces esta definición, pero que busca expresar la identidad masculina de una forma más flexible, proveniendo del bienestar emocional, la equidad social y las relaciones saludables, generando entonces en estos hombres con una masculinidad positiva, empatía, responsabilidad, autocuidado, autorrespeto, cuidado hacia los demás y respeto hacia los demás. Esa sería como la masculinidad positiva, que es a fin de cuentas lo que decían ahí al principio, generar como seres humanos masculinos, muchísimo más conectados con su entorno y con sus sentimientos y poder expresarlos. Y ahora sí, platíquenos ustedes, como decía Naya, ¿qué era lo que les preguntabas, Naya? Pues ¿cómo han vivido esta parte a través del tiempo? ¿Ustedes creen que ha habido cambios ahorita como lo están viviendo con la juventud y ustedes en la actualidad, a diferencia de hace unos años? ¿Le dan más importancia a esto? Yo creo que aquí no es tanto de juzgar el pasado y el presente. No podemos juzgar a nuestros abuelos o a nuestros padres en cómo llevaron su masculinidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas para ellos les funcionó y yo creo que sí había un buen código de ética o de honor o de caballeros en aquel entonces. Ahora con las nuevas modas, con la globalización, es en donde ha habido una deformación de lo que es caballero, de lo que es una masculinidad, ¿sí? Y de ello pues ya se pierde el joven o el señor, el padre de familia, y pierden una identidad. Aquí lo que necesitan es reidentificarse y conocer su identidad. Es parte
parte de lo que yo veo en el hoy. Bien, es que ya no Es que no sé qué hace. no sé qué hacen ayer y me interrumpe. Me distrae. Me distrae. No, bueno, Lo traes, pero ahorita. pues yo quiero agradecerle a mi hermana que me haya invitado, no somos hermanos, sobre todo porque se me hace interesante hablar de este tema, se me hace interesante abordarlo. En primera, yo no me identifico así como masculinidad positiva porque sigo teniendo todo una complejidad de lo que es el género. El género creo que es algo interesante que esperamos discutir ahorita. Y el concepto positivo a mí no me gusta para nada. Se me hace como una cuestión un poquito como gentrificar las cosas, como de hacerlas, como de limpiarlas y hacerlas pureza, ¿no? Dar una pureza que a lo mejor las cosas no tienen. Entonces desde ahí, bueno, me gustaría partir desde ahí, que no me gusta ese concepto, pero me llama mucho la atención esta cuestión que dicen ustedes de que el género está teniendo esta ruptura, ¿no? El género, ambos géneros, tanto femenino como masculino, yo creo que han estado encasillados en estos roles, en este deber ser, y creo que ahorita se está abriendo estas posibilidades de hacer otras formas de género, ¿no? De otras formas de actuar, otras formas de vivir. Entiendo por qué me invitó mi hermana, porque ahorita con la paternidad, la paternidad te cambia muchas cosas que entiendes por el género, ¿sí? Los cuidados, ver a otro ser vivo, estar al pendiente de él. Yo siento que también te rompe una cuestión de género que antes estaba muy fijada, ¿no? Antes, pues, tenías hijos y bueno, la crianza estaba muy dedicada a la mujer, y creo que ahorita es más compartida, y creo que ahí hay una oportunidad de redefinir estas cuestiones de género, ¿no? Entonces, pues, vayamos a discutir esto, que se me hace muy interesante. A ver, Dani. Pues sí, ¿no? Obviamente como esta parte de lo que sí dices de masculinidad positiva o femenina, digo más positiva, pues sí queda como ahí un poco sesgado, ¿no? Como esta palabra que la otra vez hablamos del positivismo tóxico, ¿no? O te vas al extremo o te vas al otro extremo, pero creo que en esta ocasión se trata de buscar como esa equidad y esa igualdad en el hombre, ¿no? En donde el hombre también tiene necesidades y que también puede ir compartiendo, que sea más como compartir esa parte de a veces de la paternidad, de la maternidad, en donde antes a lo mejor también las mujeres en cierto sentido se nos enseñó que teníamos que hacerlo de cierta manera, que teníamos que hacerlo así, etcétera, etcétera, y que el hombre no sabía o no tenía que saber, y entonces muchas veces como mujeres no les damos tampoco ese espacio a los hombres para mostrar esa parte de equipo, ¿no? Es como cuando el hombre quiere barrer o trapear y termina de barrer y trapear y llega su esposa y le dice, es que lo hiciste mal, ¿no? Ajá, o es que le estás cambiando el pañal mal, o es que ya le pones la ropa mal. Y entonces a veces no dejamos que también ellos vayan haciendo las cosas a su manera, sino que se vayan integrando. ¿Cómo van a aprender si no lo hacen, no? Y algo que a veces les decía mucho en terapia es esta parte de por qué, ¿quién nos dice que tiene que ser perfecto? Ajá, o sea, no hay un manual para decir, el niño tienes que cambiarlo tal cual. Y cómo estas nuevas estructuras, porque yo lo veo mucho también en terapia, en donde ya incluso hay padres que se les ha cedido completamente la patria potestad, ¿sí? De los hijos, y en cómo ellos se hacen cargo completamente, como antes nos era, pues, era más visto en una mujer, ¿no? Pero también ahora vemos en esos hombres que crían solos en muchos aspectos, en cómo también van sensibilizándose, van aprendiendo cuando tienen que ser a lo mejor padres solteros de una hija, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que nos encontramos en esa época donde se vuelve como algo un poco más equitativo, que ya esté completamente, no lo está, pero creo que se está trabajando con eso, ¿no?
Entonces, aquí precisamente Efra y Luis, que son nuestros invitados, pues es esa parte en donde ellos también viven una paternidad, ¿no? Porque creo que la paternidad va cambiando, ¿sí? Entonces, ¿cómo viven ustedes esa paternidad? Pues yo de inicio, o sea, en mi matrimonio ya cuando viene mi primera hija, pues me da mucho orgullo, me da mucha felicidad, ¿sí? Y yo siento que para mí es algo importante el ser padre y ser padre de una niña, o sea, lo que muchos o algunas personas se acercaron y me llegaron a cuestionar, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué no buscas al hombre? ¿Por qué no buscas al varón? Tu apellido. La verdad, yo no le veía ese fin a tener un hijo o una hija, sino es el darle cariño, darle amor, enseñarle cosas que uno sabe y a lo mejor corregir errores no sé, de algo que no me gustaba en el pasado que había que reeducar sobre mí, hacerlo sobre ellas y plasmar una mejor imagen de la familia hacia ellas. Entonces, eso es lo que yo vi de un inicio y yo estoy pues así que muy orgulloso de mis dos niñas. Pues me va a tardar una hora aquí hablando de esto. No, pues en mi caso la paternidad fue una sorpresa porque no es algo que estaba en mi plan de vida, no era algo que estaba en mi plan de vida. Y una segunda sorpresa porque me llega ya cuando tengo una edad, tengo 40 años y es cuando ocasionalmente no llegan los hijos, ¿no? Los hijos llegan cuando estás muy joven, cuando tienes pues toda la energía para criar y todo eso. Entonces en mi caso es una sorpresa doble, ¿no? Sin embargo, sí te cambia completamente la vida, ¿no? Ya el hecho de tener a alguien que depende totalmente de ti, no solamente en lo económico, sino en el cuidado, en la salud, no sé cómo decirlo, pero te va desapegando de otras cosas que anteriormente te daban importancia, ¿no? Anteriormente te daban cierta importancia, pues tanto este ideal como de éxito, estas ideas como digo que siguen importando, pero no son ahora como todo para mí, ¿no? No es como de quiero llegar a ser la persona exitosa y todo eso, sino ahorita estoy pensando más en los otros, en el caso de mi hijo, en el caso de mi esposa, ¿sí? Se vuelve un amor más filial, porque empiezas a pensar, yo cuando veo a mi hijo pienso en mi papá, pienso en, híjole, ¿cómo va a tener a mi papá? Y a veces no lo pensamos eso, ¿no? Empiezas a traslapar a extrapolar estos sentimientos que no te daban antes como familiar, ¿no? Hasta que ya empieza alguien a depender de ti, ¿sí? Se me hace interesante esto que dice Nayeli de esta cuestión de roles compartidos, porque, bueno, yo estaba pensando cuando ella me invitó a platicar aquí, estaba pensando que a veces creemos que estas discusiones son solamente como un estira y afloja entre hombre y mujer, y creo que se pueden llevar hasta un terreno político, ¿no? Yo ahorita que mi esposa está reactivándose laboralmente, veo lo complicado que es para ella, pues tener que dejar al niño, tener que con quién nos lo cuida, ¿no? Porque yo también estoy trabajando y todo eso, y hacen falta ciertas políticas para poder como incluir a los géneros, ¿no? Este cuidado, ¿no? No nada más es dejar al niño en la guardería tantas horas y irte a producir, ¿no? Sino que hace falta estas cosas, ver cómo puede ser la paternidad compartida. A lo mejor en otros países hay estos permisos de paternidad que duran 1 año, como en Noruega, en Suecia, duran 1 año y son para los dos padres, para que puedan criar a su hijo en determinado momento. Eso a veces no lo volteamos a ver, ¿no? Hace poquito que la SEP iba a adelantar las vacaciones, todos se molestaron, ¿no? Porque no sabían dónde iban a dejar a sus hijos, ¿sí? Y se entiende que es más una preocupación social que una preocupación
educativa, ¿no? Pero a lo que iba, ¿no? Esta cuestión de la paternidad, hace falta ponernos a discutir cómo nosotros como género masculino nos vamos a empezar a involucrar también para empezar a plantear estas nuevas formas de cuidado, ¿no? Lo que dice Nayeli, estamos acostumbrados a un deber ser. Si nos dijeron, no, es que tú tienes que cambiar los pañales así, tienes que mandar a tus hijos a tal hora a la escuela. Tenemos que pensar en imaginar un mundo distinto, ¿sí? Que tiene que estar visto desde estos dos géneros, y no nada más de un género que lo cuida y otro que sale a buscar el sustento. Porque ahorita nuestra sociedad, nuestra cultura está armada así, ¿no? Está armada para que la mujer se quede en casa y para que el hombre salga a buscar el sustento, a producir. Con el feminismo como ha avanzado, obviamente las mujeres también empiezan a salir a buscar el sustento, a buscar su realización personal, y eso no está mal, vaya. Pero ahora, ¿dónde quedan los niños, no? ¿Dónde quedan los hijos? Eso nos falta por resolver todavía, esas cuestiones. Ok, que fíjate, tú tocas algo bien importante, que son esta cuestión de los roles, ¿no? Como algo equitativo, como una parte de equidad, y que ahorita aquí está Geo, que me gustaría que me ayudara también en este tema, porque algo que nosotros vemos mucho en terapias de pareja, por ejemplo, es que precisamente los roles en la relación de pareja son importantes. O sea, un rol no es malo. Ajá. Si a ti te toca a lo mejor ahorita tener el sustento económico de tu casa, no es malo, ¿sí? Lo que se ha convertido más es el estigma que se le da al hombre o a la mujer que a lo mejor decide quedarse para hacer ciertos cuidados en la casa, que no es malo. Ajá. Aquí dice mucho esta parte de la terapia sistémica, en donde las parejas que logran acomodarse en los roles y son flexibles en los roles son las parejas que logran avanzar a lo largo de la vida, ¿no? Que son las que permanecen. Y aquí me gustaría mencionar mucho a Rosario Marín, que es una política estadounidense, en donde ella menciona, ¿no? Que ella, para poder lograr lo que obtuvo, para poder estar en el Congreso, para poder tener todo lo que hizo y cambiar las leyes para niños con discapacidades, dijo, tuve que tener a un esposo que renunciara un poco a su trabajo. Ajá, porque tenía un hijo con síndrome de Down, en donde o era él o era yo, y en este momento a mí como mujer se me dio la oportunidad, y a él como hombre tuvo que ayudar más en esa cuestión. Y él decía, si mi esposo no hubiera dejado un poco más su tiempo por ir a las juntas del niño, por ir a ayudarlo, por ir a llevarlo al doctor, etcétera, etcétera, dice, yo no estuviera en este lugar. Entonces creo que a veces creemos que o es uno o es el otro, y creo que los dos en conjunto es algo que va formando a la familia, porque antes era bien fácil, o se creía que era bien fácil, el que sale a trabajar y la mujer que se queda. Es que no es fácil para ninguno de los dos. Ambos tienen ahí una cuestión y un lugar en la sociedad que va formando al individuo, ¿no? Y sí, también es cierto esto, porque a lo mejor a veces en las mujeres pues tenemos esta parte, o tienen esta parte de pedir los permisos, ¿cómo se llama? Maternos, etcétera, etcétera, los cuidados maternos, pero a los hombres a veces no se los dan. Ajá. O por ejemplo que les dan esta cuarentena, pero ¿por qué el hombre se le exilia de vivir también esa cuarentena con la mujer, ¿no? Cuando el bebé debería de tener el apego de ambos, no nada más de uno, ¿sí? Entonces creo que desde ahí es como esa parte de la política que todavía falta modificar esas leyes, ¿no? O qué pasa con los papás que son solteros, padres solteros, ¿no? Que igual la mujer también la tiene difícil, ¿no? Pero creo que aquí es esa parte de darnos cuenta que es formar una equidad y algo en equipo, y que los roles no son malos al final. Sí. Bueno, voy a tratar de resumir porque tengo muchas ideas en mi cabeza. Pero, a ver, hablando específicamente de lo que comentaba Naya y de lo que comentaba
manejaba por este lado, era, por ejemplo, el éxito de una pareja en cuestión de crianza, formación y todo, depende mucho de entender de inicio que este tipo de soluciones o de resoluciones son de pareja, o sea, son acuerdos de dos personas y de que no debe de entrar nadie más. ¿A qué me refiero con esto? En esta dinámica de los roles y de quién cede más tiempo, quién cede más o quién a lo mejor frena un poquito su éxito, su desarrollo profesional, etcétera, es una decisión bien de pareja, porque entonces vienen estos problemas en donde, digo, estamos más acostumbrados a que el hombre es el que sale y la mujer es la que se queda, ¿no? Pero entonces en esta pareja deciden que la mujer va a trabajar más en su desarrollo profesional y el hombre se queda en casa y empiezan las opiniones de la sociedad a criticar, a juzgar, a tratar de meterse, tratar de modificar unos acuerdos que ya se habían hecho con antelación en una pareja, y entonces ahí es donde empiezan los problemas. Creo yo que entonces el éxito vendría en, vamos a hacer acuerdos, pero de inicio el primer acuerdo sería, nadie más puede opinar sobre nuestra decisión. Exacto. Entonces sería como el acuerdo básico, ¿no? O sea, partir de aquí. Y entonces de ahí en adelante, sí, tener como formación de crianza, porque aparte de criar, crean o creamos nuevos seres que queremos como que meter en la sociedad y que sean funcionales, ¿no? Que sean seres empáticos, etcétera. Había no sé si es bloguero o es tiktoker, ahorita voy a buscar y les voy a decir el nombre, que traía una propuesta que me gustaba mucho, ahorita buscando lo de la masculinidad positiva y eso, decía, yo no estoy de acuerdo en que, bueno, que ya no vamos a hablar de la masculinidad tóxica, vamos a hablar de la masculinidad positiva. Dice, pero seguimos llamándole masculinidad y seguimos llamándole feminidad. Y entonces dicen, vamos a crear hombres más empáticos. ¿Y las mujeres qué? O sea, vamos a crear seres, vamos a crear individuos, vamos a crear humanos más empáticos. O vamos a crear humanos más respetuosos, vamos a crear no nada más hombres o mujeres, porque entonces seguimos haciendo esta segmentación que deberíamos empezar a omitir. Que a lo mejor, digo, pueda sonar, no sé, como antifeminista o así, pero yo no estoy de acuerdo en estas como revoluciones tan fuertes, tanto del machismo o del feminismo. Creo que tendría que ser como cada vez más equitativo, como más igualitario, para entonces eliminar este tipo como de, pues no sé, como de roces, al estar diciendo, voy a tratar de que sea un niño, hombre, muchísimo más sensible. Pues vamos a tratar de que los niños de mi casa, sean niños o niñas, sean cada vez más sensibles, o que sean más empáticos, o que tengan mayor facilidad para comunicarse, no necesariamente porque son hombres o porque son mujeres, ¿no? Entonces, eso sería como uno de los puntos que me llamaba bastante la atención. Y digo, sí, ser cada vez más, tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Sobre todo, y fijarnos bien que los que estamos creando y creando, pues somos los que estamos más arriba, son más adultos, y somos los que vamos a ir dejando como este caminito, y de nosotros ahorita depende pues lo que vaya a ser en el futuro, ¿no? Y sí, que hay muchísimo trabajo que hacer en muchísimas áreas, en la política, en las escuelas, en la sociedad en general, en las familias, porque también todavía las familias, hay quienes están más arriba de nosotros y que tienen una formación bien diferente, y entonces, no sé, si a un tío le regalas una camisa rosa, pues ya tu abuelita se escandalizó, ¿no? O sea, cuando dices, es que se le ve bien, o sea, le queda mejor. Es un color no tiene. Ajá, o sea, el color no tiene género, y para nosotros a lo mejor ya lo saben, de un juguete. O sea, si hay niños, yo me acuerdo que vi un vecinito, y estoy hablando hace muchos años, no vamos a decir cuántos, porque yo estaba chiquita, y entonces a uno de mis vecinitos, pues en Navidad él quería un Ken, unos que traían como una ballena y un delfín y así, ¿no? Entonces él quería el Ken porque traía la ballena, y entonces su mamá se lo regaló, y todos los niños de la cuadra, o sea, hicieron un gran escándalo porque al niño le habían regalado pues una muñeca, iba a decir la marca, una muñeca, entonces Dila, una Barbie Ya ni niño. las conocen. Así, ya ni saben qué son, perdón. Pero bueno, entonces no tenía nada de malo y el niño fue el más feliz de la vida, pero realmente lo que él quería pues era ser veterinario, quería trabajar con animales de agua, y entonces este mono traía a la ballena. Entonces, afortunadamente la mamá no juzgó, no criticó, y dijo, ten, mijito, lo que quieres. Y eso no le afectó para nada, ni en su formación, ni en su masculinidad, ni en su búsqueda de rol, en nada. Pero tiene mucho que ver con la mentalidad de quienes estamos ayudando a crear estos nuevos seres. Y creo que también implica mucho aquí el cómo reaccionamos a los comentarios de los demás, ¿no?
porque por ejemplo, es como ahorita que decía, un acuerdo en pareja es un acuerdo de dos, o sea, nadie más puede meterse en esos acuerdos, ¿sí? Si yo digo, yo porque gano más voy a salir a trabajar y tú por mientras ayúdame con esto, es un acuerdo de pareja y creo que muchas veces es como que a veces la propia familia, ¿no? De, ay, no estás un mantenido, o ¿cómo le dicen a los hombres? Mandilón. Mandilón, ajá, sí. Ay, es que tú eres un mandilón, o es que no sé qué. Pero creo que a veces es respetar esa parte y también como hombre o como mujer, porque también a veces eres mantenida o eres esto, es saber que al final es un acuerdo entre la familia, ¿no? Entre ellos, ¿sí? Y creo que es trabajar para que eso tampoco no te afecte, ¿sí? Muy bien. Efra, por ahí diste una plática en CECITE. Bueno, mira, aquí dice WIT, genial que se sigan trayendo estos temas a la mesa. Saludos, Geo. Cuéntanos, Efra, de esa plática que diste en CECITE, ¿cuál fue el objetivo y la intención? Porque creo que todos los que estamos aquí no solamente tenemos un objetivo que es el de informar, sino en nuestras carreras a lo que nos dedicamos es también nosotros cómo vamos transformando nuestro entorno. Y creo que por ahí tú diste una plática, Efra, cuéntanos un poco de eso, cuál era el objetivo, qué pasó ahí. Sí, muchas gracias. Pues mira, más que nada hemos estado hablando ahora, así que con las mujeres, ha habido una plática entre mujeres por el 8M, ¿sí? Y ahora con los jóvenes quisimos manejar lo mismo, porque decían, bueno, hay veces que, ¿sabes qué? Va a ser una plática de mujeres y puras mujeres para que se puedan soltar, puedan platicar, puedan exponer hasta situaciones de agresividad, bueno, de violencia, mejor dicho, ¿sí? Hacia ellas, ¿sí? Y es como se dan cuenta, pues ahora sí que las autoridades de las situaciones que pasan, ya sea en el plantel, en casa o a nivel social, ¿sí? Con la comunidad. Entonces, lo mismo se quiso plantear con los jóvenes, ¿sí? Decir, ¿sabes qué? Vamos con ustedes y yo no digo que no sea nada más como lo ven ya últimamente, que sean victimarios, no. También ustedes pueden llegar a ser víctimas de algo. Entonces necesitamos de que ustedes, dentro de su masculinidad, lo divulguen, lo expresen, ¿sí? Créeme que todos los jóvenes se quedaban callados. Hablabas, les dabas teoría, marcos, teorías, etc. Hasta que les digo, bueno, jóvenes, o sea, ustedes siempre piden el derecho de expresión, ¿sí? ¿Por qué no hablan? Y uno se anima a levantar la mano y dice, es que si opinamos, pensamos en el qué van a pensar los demás y no nos la vamos a acabar de que se van a estar burlando de nosotros constantemente. Entonces, es una situación que tienen el qué dirán, ¿sí? Y yo les dije, es lo mismo que pasa cuando vas con un joven, lo traen reportado conmigo, ¿sabes qué? Se peleó con otro joven. Okay. ¿Por qué te peleaste? Porque me vio feo. Ok. Entonces aquí tú qué es lo que necesitas. Pues es que él me vio feo, por eso lo agredí. Ok. ¿Necesitas la aceptación del joven para sentirte bien? No. Entonces no entiendo por qué peleaste. Entonces todo ese tipo de reflexión fue lo que quisimos hacer con los jóvenes. Ok. Ustedes sienten una presión social de ser hombres, ¿sí? Y por eso llegan a ese tipo de agresividad con los mismos compañeros, con las compañeras o con los mismos maestros, ¿sí? Pero es por una presión social, no por un criterio propio. Entonces, busquen su identidad, vean cuál es la masculinidad que les conviene a ustedes, esos rasgos masculinos, y los rasgos femeninos que les convienen a ustedes, como comenta la compañera. ¿Sabes qué? O sea, eres humanidad. Al final de cuentas aquí le ponemos el título de masculino y femenino, pero la humanidad tiene esos rasgos. Nada más es unificarlos y tenerlos a ti como persona. Entonces eso es lo que trabajamos, o fue así que, pues, para que los chicos se fueran a casa y trabajaran su mente. Prácticamente no llevamos ahí las respuestas y yo creo que este también es el lugar indicado para eso, ¿sí? Estamos dando la plática, estamos dando el tema, ¿sí? Y ya cada quien en su casa tomará sus decisiones o sus criterios. Sí, porque al final es como que el hombre si se expresa, entonces se vuelve vulnerable, ¿no?
y es ahorita a lo mejor todos callados, pero cuando salgas es la burla, no se le van a acabar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que ahí también es esa parte, como tú dices, de ir rompiendo con eso, porque no sabemos si el primero que se atreve, no sabemos si se atrevía un chico, se atrevían otros, ¿no? O sea, a veces es como, se dice como romper ese pacto, ese pacto del silencio, ese pacto de la no vulnerabilidad, y creo que a veces hace falta eso, ¿no? En donde sí, todo individuo, hombre, mujer, nosotros lo vemos, tenemos esa parte de lo masculino y femenino integrado, ¿sí? Entonces, como nosotros como seres humanos trabajamos con las dos partes, tanto hombre como mujer, ¿sí? Muy bien. Y bueno, aquí, por ejemplo, ¿esas pláticas se siguen haciendo o se van a continuar? Sí, va a seguir, depende del semestre en el que estén los jóvenes, hasta una oportunidad de cierre en donde ya va también parte de lo que va en orientación vocacional. Como ustedes dicen, a final de cuentas, no te va a hacer ni más masculino ni más femenino alguna especialidad. Hay jóvenes que tenemos la carrera de radiología, que definen medicina o enfermería, y hemos tenido docentes, enfermeros en la institución. Entonces, yo creo que cada vez las carreras se están abriendo más sin importar el género. A final de cuentas, yo creo que, como dicen, si tienes algún rasgo de psicología, es porque te interesan los demás. Si te interesan los demás, tienes un rasgo que conocemos generalmente como femenino, pues hay hombres psicólogos, ¿sí? Entonces es algo que vamos a seguir trabajando, y más cuando empiezan a haber situaciones de violencia. Entonces es como que nuestra forma de apertura al diálogo y que expresen los muchachos. Eso es lo que necesitan los chicos, expresarse. A veces ni en casa los dejan expresarse, ¿sí? Apenas van a decir algo y cállate, y yo soy el que te dice, y tú debes de hacer esto y esto y esto y esto, pero nunca hacen el por qué, o por qué tú no quieres hacer esto. ¿Por qué? Porque no me parece por esto y esto y esto, o como dices, yo escojo esta situación por esta justificación. O sea, no ves el contexto real, ¿sí? Y juzgas antes de conocer. Entonces, si esto es una situación que se tiene que trabajar constantemente por los muchachos, y que esperemos que traiga buenos frutos. Y creo que sí los ha traído, porque ya siento que en el plantel o en la institución ya es un lugar más seguro y con menos violencia. Sí hay que trabajar, porque a final de cuentas es un mundo de jóvenes, 1400 jóvenes, pero sí está funcionando. Le quiero preguntar a Dani. Dani, a ver, Mande, por ejemplo, Fabi. tú que trabajas con niños, y como ya aquí todos decían, una parte importante es la parte de la inteligencia emocional, ¿verdad? Que se Sí. toca en este tema, porque desde ahí se trabaja todo lo que viene después, ¿no? La reacción, si alguien te comenta, si alguien te dice, como dice Efra, al poder participar. ¿Cómo lo ves tú a nivel psicológico con los niños en general? Con los niños en general, bueno, ellos realmente no tienen, ellos lo que ven es el juguete, la forma de divertirse, porque tengo pacientitos que llegan y quieren jugar a la cocinita. Órale, pues vamos a jugar a la cocinita, o sea, porque ellos lo ven como un juego. Entonces, mientras tú les sigas dando esa prioridad, o sea, no prioridad, sino esa oportunidad de que ellos decidan qué quiero jugar, entonces desde ahí les estás dando la apertura a no cerrarlos tanto en su mente, en su ser, ¿sí? Porque a veces como mamás o como papás nos gusta mucho crear juicios o prejuicios de, es que no juegues con esto o con lo otro, ¿sí? Entonces desde pequeños nosotros se los vamos marcando. Entonces cuando ellos llegan a terapia y todo eso, sí llegan y quieren jugar con cosas de niña y no pasa nada. Sí me ha tocado que he tenido pacientitos que es que yo no juego eso porque es de niña. Le dije, no, pero o sea, es un juego, pero es que es de niña. Le digo, pero no importa si sea de niña o de niño, o sea, es un juego, por eso se llama juego, para divertirnos, ¿sí? Entonces ahí ya te das cuenta que son pues niños de 7 años que ya tienen ese chip así de, pues es que son juegos de niña. O sea, no, son juegos.
¿sí? Entonces yo así lo veo en las terapias, o sea, con los niños es un lugar seguro, es su espacio, ¿sí? Y ahí es donde ellos me pueden decir, yo juego a esto, perfecto. Incluso me acuerdo mucho de un pacientito que a él le encantaba la sirenita. Era la sirenita, no sé si lo recuerdas, Naye. Entonces yo ya para finalizar, porque ya habíamos pues concluido su tratamiento y todo eso, ya lo dimos de alta, le dimos su cita abierta. Yo quise darle un detalle, le regalé una sirenita de crochet y se emocionó tanto que casi hasta lloraba, creo, no lo recuerdo bien, pero andaba súper emocionado y me dice, guárdamela. Digo, ¿por qué? Pero le digo, es para ti, para que te la lleves a tu casa. No, es que mi papá se va a enojar conmigo porque son cosas de niñas. Y me quedé así como que, dásela a mi mamá para que se la lleve escondida y allá en mi casa me la dé escondidas. O sea, te quedas así como que no inventes, o sea, era un juguete, o sea, era un detalle que a mí me nació. ¿Por qué? Porque yo veía que a él le encantaba mucho la sirenita, y cuando jugábamos y todo, hacíamos cosas de sirenita. Él era el sirenito y yo era la sirenita, pero nunca lo puso así como que femenino, o sea, tú eres la sirena mujer y yo soy el sireno hombre. O sea, él decía sirenita, sirenito, nada más. Sí, entonces es donde yo me empiezo a dar cuenta que nosotros los adultos son los que nos complicamos la existencia con los niños. ¿Sí? Incluso también en la prepa, donde estoy, hubo un programa, Fabi, donde menstruación digna. Les dieron a los chicos, a las niñas, un estuchito con toallas sanitarias y toallitas húmedas. A mí me sorprendió porque fueron unos niños. ¿Y qué va a hacer, maestra? Le dije, pues voy a repartir estos regalos. Hasta jugando les dije, para la menstruación de las chicas. ¿Le ayudamos? Y yo, sí, claro, pero sin morbo. No, ¿qué le pasa? O sea, yo luego me predispuse y ellos me dijeron, no, pues sí es normal. Y dije, bueno. Y ellos solitos entregaron el kit a cada chava de la escuela y hasta se tomaron fotos porque lo andaban como haciéndole el modelaje y todo, pero no lo hicieron con morbo ni nada de eso. Entonces eso es referencia a las pláticas que se empiezan a estar dando, o sea que ya, y te estoy hablando que son adolescentes, son chavos de bachillerato de entre 15 y 17 años. Entonces pues es una edad más complicada para mí que los chicos de secundaria, Fabi. Y bueno, Luis, ahí por ejemplo en Cobach, ¿hacen algo, por ejemplo, relacionado así como en CECITE? Se ha hecho igual las mismas jornadas para la mujer y la ciencia, el 8M, muy enfocado, mira, sobre todo lo que se ha estado intentando resarcir es esta falta, lo que estaban tocando ahorita en estos puntos, ¿no? De que anteriormente las profesiones tenían género, ¿no? La ciencia solamente hombres. De hecho, yo me acuerdo cuando entré en ingeniería éramos 30 hombres y 2 mujeres, ¿no? Entonces, ahorita en Cobach se está haciendo prácticamente tratando de evitar esta brecha, ¿no? Esta brecha de género en la ciencia, en la tecnología, pero pues me voy a piratear esta idea de Efra, está muy interesante. Sí, porque sí, cuando hacemos cuando hacemos estos programas se acercan los chicos, porque los chicos lo toman como una discriminación, ¿no? Porque es ciencia de la mujer y lo ciencia del hombre, y ya decimos, bueno, es que el hombre lleva haciendo ciencia 2000 años y nadie le ha dicho nada, ¿no? Ahorita se está dando oportunidad a la mujer que tenga esta participación, ¿sí? Entonces ahí ha faltado. Y lo que platicaban ahorita aquí entre los tres, entre el rebote de ideas, creo que hace falta irle quitando a estas categorías el género, ¿no? Como la intuición, que es femenina, como la valentía, que es masculina, como que la enfermería es las mujeres. Yo creo que ahí es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? La sirenita es de mujeres, ¿no? Bueno, si tú ves la sirenita en la Odisea, son monstruos bastante terroríficos que no tienen nada que ver
con lo femenino, ¿no? Pero Con Ariel. hay que ir quitando estos géneros a las cosas. Ustedes hablaban de los colores, ¿no? Yo, pues desde que yo estudié diseño y nos enseñaron que todos los colores pues, no tienen género y todos tienen utilidad para algo, ¿sí? Entonces, mientras vayamos quitándole a estas categorías el género, yo creo que va a ser muy útil para ir transformando esta visión de lo masculino y lo femenino, ¿no? Fíjate, yo creo que aquí es algo bien interesante y a ver, Elizabeth, tú que lees mucho, a ver qué nos puedes apoyar en eso. En psicoanálisis, cuando yo estaba estudiando psicoanálisis, una de las cosas que nos mostraban ahí cuando veíamos las estructuras clínicas, nos decían, la mujer decía, el hombre solamente puede, como hombre puede aspirar a ciertas cosas, ¿no? Que es el éxito, el falo, el dinero y lo material, ¿sí? O sea, hasta ahí llega el hombre. Y decía, y la mujer se le identificaba como un ser más perverso, así nos llamaban, porque la mujer podía acceder a algo más, que era la espiritualidad y lo emocional, ¿no? Entonces, como al hombre se quedaba ahí inmerso en una estructura muy fija, pero a la mujer en esta parte perversidad como si transgrediera algo que puede acceder a algo más. Y ahorita que hablabas de esto también de las carreras que tienen género, como incluso eso es algo que a veces es mal visto, ¿no? Por ejemplo, yo veo mucho, sigo a un chico que es educador, y que ha sido juzgado porque es un educador, o sea, de kinder, y que canta y todo, pero no lo quieren los papás porque es hombre, porque entonces si eres hombre, entonces vas a abusar a los niños, ¿no? Entonces, creo que esa parte es bien importante. ¿Y qué pasa ahora con eso? ¿Crees que ha ido cambiando, el hombre ha podido aspirar a ese algo más? Pues aspira a algo más porque se han ido rompiendo. Es que nosotros tenemos nuestras categorías de pensamiento, pues vienen desde Platón y desde René Descartes, ¿no? Que dividían las cosas, ¿no? Dividían alma, dividían cuerpo, dividían lo bueno y lo malo. Entonces, desde ahí tenemos esa estructura cultural y hasta mental de pensar en esa manera, ¿no? Ahorita estamos dejando fuera todo esto porque vivimos en una época que la han definido como posmoderna, donde todas estas narrativas se han ido cayendo, ¿sí? Tan solo ayer tuvimos la marcha LGBTQ+, y me llamaba la atención la cantidad de banderas, ¿no? Y yo no sabía, ya me puse a investigar todas las que hay, ¿no? Entonces todas esas formas de pensamiento te están hablando de que hay otras estructuras del pensar, del deber ser, del deber actuar, ¿sí? Que en este caso, para los que somos más viejos, los jóvenes más maduros, con experiencia, más experimentados, de edad considerable. bueno, aquí hay un poquito de, ¿cómo se llama? Gerontofobia. Pero bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes creo que en ese sentido nos están enseñando muchas cosas, ¿sí? A veces nosotros que trabajamos en educación nos deprime ver toda la cuestión de los adolescentes y su comportamiento, pero también hay muchas cosas de aprender de ellos, ¿no? Están rompiendo estas estructuras, ya decía Dani, son empáticos de una forma que parece natural, ¿no? Por lo mismo que no están obedeciendo los roles que nosotros les queremos a veces enseñar, ¿no? Entonces creo que ahí hay una apertura para eso, ¿sí? Yo la he encontrado, bueno, personalmente la he encontrado en las filosofías orientales, donde ahí, por ejemplo, existe también el yin y el yang, que son esa división, pero para estas filosofías no están separadas porque uno necesita del otro, ¿no? La oscuridad necesita de la luz, ¿no? El agua necesita del calor, del fuego. Entonces yo creo que por ahí hay cierta respuesta, irnos saliendo de este platonismo, cartesianismo, cristianismo, que nos ha enseñado a pensar en qué es negro o es blanco, ¿no? Yo creo que por ahí es la respuesta. Yo tengo un puntito que platicar.
definitivamente, como decía, tiene mucho que ver con formación y con crianza. Y hay un ejemplo que hace poquito escuché que tiene mucho que ver, de todo el sentido, de una tormenta. O sea, que los niños aprenden, pues, de... O sea, los niños solo conocen, cuando son chiquitos, solo aprenden o conocen el mundo a través de nosotros. Entonces, estaba una mamá, empieza la tormenta, y entonces la mamá como que se estremece porque el trueno y el rayo, y entonces el niño, sin saber qué, se empieza a estremecer igual. La mamá se da cuenta y entonces dice, ¡ay, mira! Hay una fiesta en el cielo, y empieza a cambiarle la perspectiva al niño de lo que es una tormenta. Y entonces ya cada vez que hay una tormenta, el niño, en lugar de tener miedo, que es lo que generalmente pasa, pues ya lo ve de otra manera, que viene a llegar con la formación. Retomando ese ejemplo, me acordé hace poquito, íbamos caminando por Carranza, íbamos mi hermana, mis hermanas, mi sobrinito, y pasamos por un antro que está ahí como por el Cine Avenida, que es un antro gay, y estaban unas chicas trans afuera, ¿no? Entonces pasa mi sobrino, que tiene 12, tenía 11 en ese, acaba de cumplir 12, tenía 11, entonces me dice, esas chavas, porque se ven como diferentes. Entonces, bueno, dije, a ver, aquí venimos todos caminando, no me voy a acercar de una manera grosera ni nada, entonces ya me acerco y le digo, hola, le digo, fíjate que mi sobrino trae unas dudas, le digo, puedes platicar, te puede preguntar, y él así de, ¡ay! Y ya es súper buena onda, sí, claro, y ya le empieza a preguntar a mi sobrino, o sea que, no me acuerdo qué le estaba preguntando, pero bueno, el asunto es que la chava súper buena onda le empezó a explicar, pues que ella era una chava trans, y él, ¿pero qué es trans? Y ya le empezó a explicar, también muy amable y con mucha, como facilidad para que él entendiera. Y dices, bueno, tiene mucho que ver con cómo le expliques y con cómo le enseñes a los niños a ver el mundo. Porque si nosotros le vamos a decir, ¡ay, no, camínale! ¡No eres gay! ¡Volteate! O sea, pues también el niño es como de, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Es malo. Ajá, es malo, o sea, y también digo, si todos los jóvenes que están pasando por este proceso de aceptación de alguna sexualidad diferente saben que es difícil para ellos, y luego la gente y la sociedad cómo los ve, pues obviamente es volverlo más difícil. Entonces, como sociedad, tratar de ser más integrados o más integradores y hacer este tipo de dinámicas, no que vayan todos y se acerquen y pregunten ahí, pero que lo vean como muchísimo más. Al final del día, todos estamos dentro de una misma sociedad, y entonces todos podemos ser como amables con todos y ayudar a los niños a que vean que hay diferentes perspectivas y que hay diferentes ideologías, y que no todas son incorrectas y que no todas son correctas. O sea, como decías, está el yin y el yang, entonces todo está equilibrado, tiene que haber un equilibrio, porque entonces si no sería como todo muy plano, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi aportación. Quiero realizar algo también, una aportación respecto a eso. Hace tiempo vi un ley donde había, como papás, nosotros pensamos que si mi hija agarra algo de hombre, va a hacerse gay. Uh-huh. Si mi hijo agarra algo de mujer, lo mismo. Entonces yo estaba leyendo que había un niño que quería ser sirenito de grande, entonces él quería un disfraz del sirenito, pero como nosotros los adultos siempre andamos para arriba y para abajo y nunca nos tomamos el tiempo de ver a nuestros hijos a los ojos o ver lo que él te está enseñando o te está dando, porque traes muchas prisas. Entonces el niño se acerca con su mamá y su papá, es que yo quiero ser sirenito de grande, y les enseñaba. No, pero ¿cómo vas a ser sirenito? No, es que eso es de mujeres. Hasta el psicólogo fue a dar. Y yendo allá con el psicólogo, pues el psicólogo le dijo que les decía a los papás que el niño o sea, ellos lo llevaron porque pensaban que se iba a ser gay al ser sirenito. Entonces el psicólogo les dijo, no papás, él no tiene ninguna preferencia gay ni nada por el estilo, él quiere ser sirenito como el bombero. Él traía un cuento del bombero y se llamaba El Bombero Sirenito, y él quería ser bombero como el sirenito. Entonces llega tu hijo y te dice, es que quiero ser sirenito, y tú, espérate, o sea, entonces nosotros, luego se nos viene eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos mal ese pensamiento. Sí, o sea, no porque llegue y te diga, ay, yo quiero ser sirenita o sirenito, pues no. Entonces me quedé mucho con eso, y eso fue antes de que tuviera hijas. Entonces ya si me dicen mis hijas o mis sobrinos, me gusta esto, no hay ningún problema. Tengo mi sobrino con autismo
Y a ella le encantan los unicornios. Y cada diciembre le regalamos sus cajitas de unicornios. O sea, no pasa nada. Claro, o sea, es que Sí, no. entonces pues hay para que cuando sus hijos les enseñen algo, pues vean que están viendo y no piensen mal como papás. Como Alejandro. Sí, y eso se da bastante en las consultas, ¿no? Que papás te traen a niños, adolescentes, porque dicen es que se corta el cabello como niño, ¿no será gay? Ajá, o sea, a veces se preocupan más por eso que todo lo demás, ¿sí? O es que mi hija no le gusta jugar con Barbies, ajá, entonces la traigo porque no será gay, ajá. O la traigo porque dice que ha tenido novio pero ahora le gusta una niña, ¿cómo va a ser eso? Ajá, y entonces vengo para que le arregles el conflicto. Entonces a veces el problema es más profundo que incluso esa cuestión de si le gusta una niña o si se corta el cabello como niño o si se viste como niño, porque creo que no hay una vestimenta para niño, ¿no? Ajá, entonces en esa parte. Bueno, yo quiero aquí retomando las ideas de todos, porque al final todo es aprendizaje, ¿verdad? Platicar un poquito que creo que aquí la importancia es que nosotros como tías, como papás, como individuos entendamos que es importante respetar, ¿no? Y encaminar a tu hijo, a tu sobrino, a tu primo, que es importante que te expreses, que se te dé oportunidad de sentir y que es normal, independientemente de lo que seas. Creo que es una parte que se debe de tomar en cuenta y que es básica. No, es que se me fue. Por eso eran los Kleenex, estamos Ay, contigo. los fue. quité. Ten, Fabi. Te dije que me faltaba. Bueno, por favor, y con bueno, la- aquí sí, quería ya. Quería comentar, por ejemplo, en el caso de mi niño, él tiene un muñeco, es Alejandrito, tú lo has visto, él lo tiene desde que está bebé y siempre lo trae para todos lados. Yo creo que él ha entendido la importancia que tiene para él el muñeco como lo que él significa hacia él y no como los demás lo perciben. Sí, mucha gente le dice, ¿y por qué traes ese mono? Pues ese muñeco es de niña o no sé. Y él, más que explicarles que los juguetes no tienen género, él les explica por qué lo tiene, porque para él significa mucho. O sea, para él dice, este muñeco me lo regaló mi abuelita y con él duermo y lo besa y lo abraza y lo juega. Él puede prestar todos los juguetes, pero ese muñeco es el único que es mío y te lo puedo enseñar, pero es mi muñeco. Es muy importante, creo yo, que nosotros trabajemos esa parte como individuos, explicándoles a los niños que independientemente si tú tienes ganas de llorar, si estás enojado, si estás triste, pues lo hagas, ¿sí? No se te va a decir, es que tú no debes de llorar. O por ejemplo, a mí me ha pasado situaciones en las que dice, ¿sabes qué? Es que me pegó una niña y esa niña siempre me pega, pero pues yo no le puedo decir nada porque es niña. Entonces ahí es como, nadie te tiene por qué agredir, ¿sí? Al final somos individuos, sea hombre o sea mujer, sea niño, sea niña, al final, independientemente de lo que vayas a preferir como adulto, porque eso es muy respetable, se debe de entender que somos individuos y que por tanto merecemos respeto. Entonces sí le digo, sabes que tú tienes que hablar con tu maestra y decirle que te están agrediendo. O sea, yo más que nada trabajo como en una idea en él, en general. Esa era mi aportación. Y es que tienes razón, ¿no? Es básicamente, o sea, parte de lo que hemos estado hablando es, me están molestando. Entonces, porque si sea niño o sea niña, tampoco vas a generar violencia y decirle, va, defiéndete. O sea, háblalo, quéjate con tu maestra, opínale a la maestra. Me están haciendo esto, niño o niña, quien sea, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo un puntito, no sé si se acuerdan, porque más o menos creo que somos medios generacionales. Había un comercial de Dove específicamente que hablaba de que decían, ay, lanza como niña y corre como niña y avienta no sé qué como niña, no sé si llegaron a verlo o se acuerdan de él. Entonces lo que hace Dove en ese comercial, o sea, salen las ideas de estos niños y junta un chorro de niñas deportistas y dice, sí, yo lanzo como niña, y es una niña, o sea, que avienta, súper profesional de jabalina, una niña que corre, una que nada. Entonces, a ver,
tiene que ver mucho con esto, o sea, estas formas de, ay, es que, o sea, por ejemplo, te paras como niño, o caminas como niño, o lloras como niña. Pues lloro como persona, o sea, camino como yo camino. O sea, a lo mejor mi forma de caminar es muy masculina, pues a lo mejor así me siento más a gusto, o a lo mejor es lo que yo aprendí, o a lo mejor así es como yo me siento bien. Y no está mal, o sea, ni de un lado ni del otro. O sea, esto de etiquetar o de juzgar, y a veces lo hacemos inconscientemente, o sea, de, ay, no estés llorando, pareces niña. No, o sea, porque a lo mejor todo lo hemos hecho, o sea, y esto que estamos hablando de esto y que estamos conscientes que no es correcto, se nos sale. Porque viene de una crianza de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces de, ay, ya, o sea, estás haciéndolo como niña. O, ay, ¿por qué te portas así? O sea, pareces niño. Entonces, tiene mucho que ver con cómo vamos expresándonos hacia los que están más abajo de nosotros, o sea, que vienen hacia abajo, e ir cambiándoles las ideologías. Lo bueno es, como platicaba Dani, o sea, ya los niños traen como otra idea, o sea, afortunadamente con todo lo que se les cuenta, con todo lo que se platica, con todo lo que ven, ya traen una apertura más general a no juzgar por género, o a no juzgar por, pues no sé, o sea, por preferencia incluso, cosas así. Entonces, afortunadamente creo que ya estamos entrando en un ciclo un poco más abierto, y nada más creo que como adultos nos toca la responsabilidad de seguir fomentando este tipo de apertura y el tratar de juzgar cada vez menos, porque no podemos ir a eliminarlo porque es muy complicado, pero ir juzgando cada vez menos y prestándonos más a esta apertura del respeto. Exactamente, de un respeto en general, ¿no? O sea, es de, vamos a respetar, no respetar a las niñas, no, vamos a respetar a los individuos con los que convives en la sociedad. No sé, más. Sí, que yo creo que es como irnos más hacia ese concepto como que definía Lacan de la mujer, ¿no? La mujer no existe, rayando la L de la A, ¿no? Como dando a entender que la mujer es única. Entonces creo que es esa parte como de entender que no solamente la mujer, sino en general, ¿no? O sea, todos deberíamos de ser vistos como eso, ¿no? De que somos únicos e irrepetibles y que no pertenecemos a lo blanco o a lo negro, sino que somos un conjunto de varias cosas, ¿no? Correcto. Y bueno, aquí fíjate, yo creo que vamos a ir cerrando porque ya nos va a cortar el live. Y para cerrar, pues yo creo que me quedo con algo bien importante. Creo que Efra por ahí abrió una apertura a estas pláticas para hombres, nunca se me había ocurrido, y siempre nos enfocamos en el 8M, etcétera, etcétera, pero creo que si no damos oportunidad de que los hombres expresen también las emociones, que ojo, estadísticamente son los que más se desviven, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no hay esa expresión, no hay esa parte de vulnerabilidad. Entonces, también es abrir ese otro espacio para ir cambiando precisamente, ¿no? Porque tenemos que escuchar esa vulnerabilidad y entenderla para poder lograr un cambio, ¿sí? No sé si aquí quieran decir algo para ir cerrando. Ustedes que estudiaron. Que yo bien así. Por expresar mis sentimientos. Más que nada agradecer la invitación que me has hecho. Fue muy grato estar aquí participando con ustedes, compartir puntos de vista y pues igual continuar con la reflexión, ¿verdad? Para hombres y mujeres. El hombre tiene que aprender a expresar sus sentimientos, debe de aprender a pedir ayuda, a decir cuando necesita ayuda, ya sea psicológica, médica o hasta espiritual, como comentaba también Luis. No tiene nada de malo tampoco ser algo filosófico o espiritual. Yo creo que es parte de la humanidad, o mejor dicho, es parte de la humanidad, si no, no existiríamos. Entonces, que sigan en ese tiempo de reflexión y que elijan lo que mejor se acomode para su núcleo familiar, ¿sí? Qué masculinidades y qué feminidades requiere cada una de las partes de la pareja, ¿sí? A lo mejor la mujer tiene atributos más masculinos en cuanto a comportamienros, pues hay que aceptarlos, ¿sí? Y no me va a generar conflicto a mí como hombre o viceversa. Entonces hay que llegar a un buen acuerdo. Ese sería mi punto de cierre. Gracias. Pues yo también agradecerles
los había visto, pero nunca me había tocado estar aquí. No nos veían. Bueno, la verdad, Los Vean vi los para, clips. los vi para venir. veía las Los vio para venir y saber de qué se trataba. Déjame asomar. vi uno ayer. No, y bueno, reiterando, no me gustaba este concepto positivo porque creo que volvemos a caer en la categoría de este es el hombre bueno, este es el hombre que Ajá. debes de ser, ¿no? Entonces yo creo que vamos ahí a tropiezos, a errores, pero la idea es romper estas categorías que nos tenían como atados anteriormente, tanto a mujeres y a hombres. Y creo que es importante, porque ahorita lo decíamos de una forma un poquito optimista, bueno, han estado cambiando los jóvenes y todo, pero yo creo que no hay que bajar la guardia porque hay fenómenos como la machosfera, la femosfera, ahorita están los tradwives que no quieren votar, También los lincels, ¿no? los incels, Los incels. sí, Ajá. las tradwives que quieren renunciar a su voto femenino para que vote el hombre de la casa. Entonces todos estos fenómenos pues vienen, ¿no? Y pareciera que ya habían quedado atrás estas discusiones, pero bueno, ahí están y hay que traerlo a la mesa, ¿no? Gracias. Ay, no, no me corresponde. Me corresponde el de este lado. Bueno, o sea, sí, obviamente primero agradecerles. Siempre es un placer venir. Ya saben que cada vez que pueda vengo. Y digo, mis cierres son 2 puntitos importantes. Uno es el llegar a tener esta vulnerabilidad más como una fortaleza que como una debilidad. Y estoy hablando en general, tanto en hombres como en mujeres. Y 2, retomando el tema de la masculinidad, que el ser hombre no significa el tener que llenar un molde ya determinado. O sea, cualquier individuo va a crear su propio molde y eso lo va a definir como hombre o como mujer o como lo que quiera ser, ¿no? O sea, lo que se le pegue la gana. No tenemos por qué venir a la sociedad o al mundo a cumplir un molde ya determinado, porque todos somos seres individuales y tenemos diferente ideología, diferentes formas de pensar, independientemente de que nos hayan formado las mismas personas. Todos somos seres individuales que tenemos el derecho a crear un propio molde y a identificarnos y llamarnos hombre, mujer o lo que se te pegue la gana, de acuerdo a cómo tú te sientas bien. Entonces ese sería como mi cierre. Y gracias. Fabi. Bueno, pues agradecerles, ¿verdad?, que nos dieron su tiempo y todas sus aportaciones. Mucho aprendizaje. Ya estamos a nada de irnos y agradecerles a ustedes por vernos. Por ahí van a poder visualizar los cortos. Y bueno, quiero cerrar el tema con un breve mensaje que al final todos como individuos debemos de trabajar en conjunto y aceptar y respetar. Creo que desde ahí está por entendido todo lo demás. Gracias. Bye.